Área lateral y total de los cuerpos. En un video anterior clasificamos a los cuerpos en regulares e irregulares. Los regulares los colocaremos de este lado de la mesa y los irregulares del otro lado. Dentro de los cuerpos regulares está el dodecaedro, que tiene caras pentagonales, el icosaedro, que tiene caras triangulares, la esfera, que no tiene caras, el hexaedro o cubo con caras cuadrangulares, el tetraedro con caras triangulares y el octaedro, que también tiene caras triangulares. Dentro de los cuerpos irregulares tenemos el cono con una sola base circular, el cilindro con dos bases circulares, el prisma con dos bases iguales, pero pueden ser triangulares, pentagonales u otras figuras. La pirámide con una sola base. En este video nos dedicaremos a los cuerpos irregulares, a los cuales le agregaremos el hexaedro y el tetraedro. Todos estos cuerpos tienen en común el poseer una o dos bases y caras laterales. Así vamos a poder calcular el área lateral o el área de las caras de los costados de cada cuerpo y el área total, que será igual al área lateral más el área de la o las bases. Hexaedro o cubo. Aquí tenemos un cubo. Veamos el desarrollo de este cuerpo y observamos que tiene caras en forma de cuadrado y dos bases. El área lateral será igual al área de un cuadrado y 1, 2, 3, 4 cuadrados, entonces también lo tengo que multiplicar por 4. El área del cuadrado es igual al lado al cuadrado. Entonces el área lateral del cubo va a ser igual a 4 por lado al cuadrado. El área total incluirá a las dos bases, es decir, que el área total será igual al área de uno de estos cuadrados por 6. El área del cuadrado es igual al lado al cuadrado. Entonces el área total va a ser igual a 6 por el lado al cuadrado. Tetraedro regular. Este es un tetraedro. Vemos que tiene caras triangulares. Observamos su desarrollo y vemos que está formado por 4 triángulos. Si esta es la base, estos 3 triángulos que vemos formarán el área lateral. Entonces, para calcular el área lateral, calcularemos el área de un triángulo, es decir, base por altura sobre 2, y lo multiplicaremos por 3. En símbolos, el área lateral del tetraedro es igual a 3 por base por altura sobre 2, lo que es lo mismo decir que el área lateral del tetraedro es igual a 3 medios por la base por la altura.
Para calcular el área total, deberé averiguar el área de uno de los triángulos y multiplicarlo por 4. En símbolos, el área total del tetraedro va a ser igual a 4 por base por altura sobre 2. Observo que el 4 y el 2 son divisibles por 2, por lo tanto podré simplificar. 4 dividido 2, 2. 2 dividido 2, 1. El área total del tetraedro va a ser igual a 2 por la base por la altura del triángulo. Prisma. Este es un prisma triangular porque sus bases son triángulos. Observando el desarrollo de este cuerpo, el área lateral es igual al área de un rectángulo. Sabemos que el área del rectángulo es igual a base por altura. La base de este rectángulo es el perímetro de la base de este cuerpo. Entonces, el área lateral va a ser igual a perímetro de la base por la altura del cuerpo. Observemos que lo mismo ocurre con este otro prisma de base pentagonal. Las caras laterales forman un rectángulo. La base del rectángulo es igual al perímetro de la base. Debemos recordar que el área lateral de un prisma va a ser igual a perímetro de la base por la altura del cuerpo. Para calcular el área total del prisma, calcularé el área lateral y le deberé agregar el área de las dos bases. Tanto en el prisma triangular como en el prisma pentagonal. Entonces deberemos recordar que el área total del prisma va a ser igual al área lateral más el área de la base, y como son dos bases, por 2. Pirámide. La pirámide tiene caras triangulares. Las bases pueden ser diferentes figuras. En este caso es un cuadrado. Para calcular el área lateral, tendré que calcular el área de un triángulo, es decir, base por altura sobre 2, y multiplicarlo por la cantidad de caras. Acá sería por 4. El área de la pirámide cuadrangular es igual a 4 por, y el área del triángulo es base por altura sobre 2. El área lateral de la pirámide va a ser igual, y 4 por la base es el perímetro de la base. Entonces, perímetro de la base y dejo la altura sobre 2. El área lateral de la pirámide es igual a perímetro por altura sobre 2. Para calcular el área total, debo agregarle el área de la base. Entonces, el área total de la pirámide va a ser igual al área lateral más el área de la base. Cono. Este es un cono.
Si observamos su desarrollo, vemos que la cara lateral se parece a un triángulo. El área de un triángulo es igual a base por altura sobre 2. La base es y observamos con detalle, es lo mismo que la longitud de la circunferencia que forma la base. La altura de este triángulo es la generatriz del cono. Expresado con palabras y símbolos, el área lateral del cono va a ser igual a la longitud de la circunferencia por la generatriz sobre 2. El área lateral del cono va a ser igual, y la longitud de la circunferencia es 2 pi radio, y dejamos por la generatriz sobre 2. Puedo simplificar los números 2 dividiendo por 2. 2 dividido 2, 1. 2 dividido 2, 1. Entonces, el área lateral del cono va a ser igual a pi por radio por generatriz. El área total del cono va a ser igual al área lateral del cono más el área de la base. Con palabras y símbolos ponemos que el área total es igual al área lateral más el área de la base. El área total va a ser igual, y el área del lateral es pi por radio por generatriz, más el área de la base es pi por radio al cuadrado. El área total va a ser igual a pi por radio por generatriz más pi por, y radio al cuadrado es radio por radio. Observamos que en cada uno de los términos de esta expresión se repite pi por radio. Entonces puedo poner que el área total es igual a pi por radio, y ahora lo que no se repite lo colocaré entre paréntesis porque está sumando. Generatriz más el radio. Entonces el área total del cono es igual a pi por radio por generatriz más radio. Cilindro. Observamos que el cilindro tiene bases circulares y, viendo el desarrollo del cilindro, podremos observar que la cara lateral es un rectángulo. Sabemos que el área del rectángulo es igual a base por altura. La base de este rectángulo es la longitud de la circunferencia. Entonces, el área lateral de este cilindro va a ser igual a la longitud de la circunferencia por la altura del cilindro. En palabras y símbolos pondremos que el área lateral del cilindro es igual a la longitud de la circunferencia por la altura. El área lateral del cilindro entonces va a ser igual a 2 por pi por radio por la altura del cilindro. Para el área total debemos agregar al área lateral el área de las dos bases. Entonces, el área total del cilindro va a ser igual al área lateral más el área de la base, y como tiene dos bases, por 2. El área total del cilindro
va a ser igual. El área lateral es igual a 2 por pi por radio por altura del cilindro. Más 2 por, y el área del círculo es pi por radio al cuadrado. El área total del cilindro es igual a 2 por pi por radio por altura más 2 por pi y radio al cuadrado es radio por radio. Observamos estos dos términos y vemos que se repite el 2, se repite pi y también radio. Entonces podré escribirlo como factor común, 2 por pi por radio, y entre paréntesis colocaré lo que no está repetido, altura más el radio. Entonces el área total del cilindro es igual a 2 por pi por radio por la suma de la altura más radio. Para recordar antes de resolver alguna situación problemática, el área lateral, si es un hexaedro o cubo, va a ser igual a 4 por lado al cuadrado. Para el tetraedro, 3 medios de la base por la altura. Para el prisma, perímetro de la base por altura. Para la pirámide, perímetro de la base por altura sobre 2. En caso del cilindro, 2 por pi por radio por la altura del cilindro. Y el cono, pi por radio por generatriz del cono. Para el área total, si es un hexaedro o cubo, será igual a 6 por el lado al cuadrado. El tetraedro es 2 por base por altura de la cara triangular del tetraedro. El prisma, área lateral más 2 veces el área de la base. La pirámide va a ser área lateral más el área de la base. En el cilindro es 2 pi por radio por la suma de la altura más el radio. Y en el cono, pi por radio por la suma de la generatriz más el radio. ¿Te gustó? ¿Te fue útil? Dame un like y suscríbete para saber de otros videos que publique. ¿Tenés otras dudas? Visita mi blog Matemática con Inés. ¿Dónde? En matemáticaconinés.blogspot.com y déjame tus inquietudes en contacto. Gracias.